Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 16 minutos. Seguimos aquí en Mañanas Blue y empezamos nuestro tema del día, que tiene que ver con un video que generó una polémica en redes sociales, un video de nuestras colegas de Las Igualadas del periódico El Espectador, en donde hablan sobre la prostitución, sobre aquella línea de pensamiento que plantea que la prostitución debe abolirse y otra que piensa que la prostitución debe regularse. Pues precisamente eso es lo que hemos venido preguntándoles a ustedes a través de nuestras cuentas en Twitter, en donde los estamos leyendo. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros para hablar sobre este tema en el 301-764-4108. Y pues hemos invitado a dos mujeres para hablar de este tema. Yo creo que con posiciones distintas. Una de ellas es Carol Ann Figueroa, periodista, documentalista, pero además creadora de un canal de YouTube que se llama La Píldora, que precisamente hizo una crítica muy ácida de ese video de Las Igualadas que generó pues toda esta discusión. Y por eso, Carol Ann, le quiero dar la bienvenida. Mil gracias por aceptar esta invitación aquí a Mañanas Blue. Hola Camila, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a participar de esta conversación tan necesaria en estos momentos. Vimos el video y yo ahí tengo una duda, Carol Ann. Usted hace una crítica de la manera en que se presenta la discusión en el video, pero ¿cuál es su posición frente a cómo se debería manejar el tema de la prostitución? Y digamos, en el caso colombiano. Claro, yo hago una crítica a la manera en que se presenta la información en el video, porque La Píldora es un canal que está haciendo básicamente crítica de medios con perspectiva de género. Digamos que ese es el énfasis de La Píldora. Entonces, por eso parte mucho desde el cómo. La crítica que yo hago es el cómo. Y luego, pues la crítica ya entra más al qué, de qué es lo que se está diciendo, porque La Píldora resulta en esta conversación porque vengo en un proceso muy instintivo, digamos, de entender el tema de la prostitución y he estado como conversando con diferentes ángulos del asunto y lo que más claro me ha quedado a mí es que el tema de la prostitución tiene demasiadas aristas como para reducirlas de sopetón y tiene muchas complejidades sociales que necesitan también ser visibilizadas. Entonces, digamos que el punto principal de mi video en respuesta al video de Las Igualadas es ese, ¿no? Como abrir la conversación a mirar todas las aristas y no crear solo una cosa de bandos, ¿no? De blanco y negro. Y llegando ya a tu pregunta puntual, que sabía que íbamos a empezar por ahí y me lo temía, yo en realidad estoy propiamente en ese proceso, ¿no? De encontrar una posición y lo que he intentado poner mucho en el canal siempre es como marica, esto es súper difícil, esto es súper amplio, esto hay que masticarlo muy bien y de hecho por eso todavía sacado videos sobre la prostitución, o sea, yo tengo mis lives hace ya como 2 meses y no había terminado de armar la postura justamente por eso. Dentro de lo que estoy aprendiendo, veo que soy más tendiente al abolicionismo, pero no me inscribiría del todo ahí. Siento que soy más tendiente a eso, pero estoy cada vez explorando más cosas y no me inscribiría del todo ahí, pero hacia allá me estoy yendo, digamos. También nos acompaña Matilda González Gil, que es la secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Manizales. Matilda sí ha sido, y yo no sé si me equivoque, una activista básicamente por la regulación de la prostitución, y así lo hemos visto en Manizales. Secretaria González, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Hola Camila, muchas gracias por la invitación. Hola Carol Ann y el resto de la mesa. Muchas gracias por la invitación y pues también pues dejar claro que cuando me volví funcionaria pues el rol es diferente al de activista y desde el inicio pues lo que hemos hecho es como ejecutivo hacer que la ley se cumpla y lo que dice la Constitución y la Corte Constitucional se cumpla, que hacer cumplir los derechos fundamentales.
Claro, yo la entiendo y que obviamente como funcionaria pública es distinto su rol a como activista, pero quiero irme a ese rol de activista, a cuando usted básicamente estaba, entre otras, haciendo campaña por la regulación de la prostitución, Matilda, y le quiero preguntar, ¿por qué terminó usted en eso y cuáles son los argumentos para hacer campaña en función de esa postura? No recuerdo nunca haber hecho campaña para la regulación. Lo que sí siempre he apoyado con toda convicción son los derechos fundamentales, en particular de las mujeres de grupos históricamente discriminados, y digamos frontalmente creo que uno de los grupos que más discriminación tiene en nuestra sociedad son las trabajadoras sexuales, y siempre he apoyado los derechos y luchas de las trabajadoras sexuales, y siempre desde sus voces. Digamos que llego ahí también por una realidad, y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que el 90% de las personas trans en América ejercen o han ejercido en algún momento de su vida el trabajo sexual, y también porque me ha tocado como abogada llevar casos y entender el impacto que tiene una posición que criminaliza el trabajo sexual, que a la final se traduce en policía para las trabajadoras sexuales. Entonces, más que una postura sobre la regulación, estoy a favor de que todas las mujeres puedan escribir su propia historia, como sea que la quieran escribir, con sus propios valores, no con valores impuestos, y que en ese sentido creo que cualquier cosa que tú hagas sexualmente, hay una discusión de si queremos que el Estado entre o no hasta la cama, y a quién se le pide permiso para hacer qué en la cama. O sea, a quién le debo pedir permiso para alguna práctica sexual, o para que paguen o no paguen. Entonces es sobre todo como defender la agencia de las mujeres. Yo creo que las trabajadoras sexuales no necesitan ser rescatadas, o sea, necesitan ser escuchadas y tener más espacios de participación política. Sobre ese punto, Matilda, que usted hace del Estado no se nos puede meter en la cama, es un planteamiento que hacen las Igualadas en su video. Sobre esta discusión, planteamiento, Caroline, que usted pues evidentemente critica de manera muy fuerte. Y yo sé que muchas personas tal vez no han visto los videos, y por eso le pediría a usted que nos dijera por qué esa crítica a ese argumento específico del Estado no se nos puede estar metiendo en la cama. Pues básicamente porque más que un argumento, y de hecho de la manera en que está presentado en el video, más que un argumento, es una fórmula para que la audiencia se sienta implicada desde un lugar muy personal, ¿no? Porque entonces te interpelo sobre tus derechos en la cama, y eso es muy impreciso en esta conversación, porque lo que yo haga o no haga en mi cama no tiene nada que ver con lo que una mujer en condiciones muy difíciles termina haciendo en la cama. Entonces es como que no podemos volver todo tan simplista simplemente por generar un impacto en la audiencia que te está escuchando. Cuando hablamos de que el Estado entre en estas situaciones, estamos hablando más de que el Estado entre a meter mano en economías altamente criminalizadas, que de hecho las economías altamente criminalizadas son las que son el entorno en el que suceden estas cuestiones, y son las que hacen que tanto trabajadoras sexuales cis o trans mueran prematuramente o tengan unas condiciones tremendas de vida cotidiana, digamos. Entonces es como que si yo lo vuelvo algo tan simple como que el Estado se me meta en la cama, vuelvo al interlocutor, lo anulo, porque si tú me dices eso, yo obviamente no quiero que nadie se meta en mi cama, pero es que mi cama no es la que está en cuestión, no es la cama de la persona que tiene posibilidades de elegir mil cosas. Estamos hablando de personas que sobreviven con una actividad sexual. Eso no tiene nada que ver con que el Estado se meta en la cama. Entonces, es esa mi crítica. Formularlo de esa manera desvía completamente la conversación y demerita, pues, invisibiliza un montón de realidades. Entonces, plantearlo así anula mucho todo esto que estamos haciendo, pero, que es conversarlo realmente, meterle la muela. Pero mire, Caroline, un poquito para poner a los oyentes en contexto, los que no se han visto el video, básicamente el video lo que presenta es una postura de una mujer abolicionista, no se sabe si es abolicionista o prohibicionista, está muy delgada esa línea en el video, digamos, pero lo que sí dice el video es una mujer, digamos, que cree en el abolicionismo, pero además pintada y retratada como, digamos, machorra, como no arreglada, etcétera, que argumenta básicamente pues que las prostitutas siempre trabajan forzadas en un menor o mayor grado, y que por eso, digamos, y por no ser
conscientes y no tomar esta decisión de una forma libre, pues siempre la prostitución está en un contexto de violencia contra la mujer. Por el otro lado se presenta, digamos, a la mujer que está a favor de un revolucionismo como la sexy, que se está pintando las uñas, como digamos esta mujer, digamos, que hace parte como el patriarcado, etcétera, y se se pone como en una caricatura las dos, las dos posiciones, y esa es una crítica. Pero cuando uno mira el debate entre las feministas, la verdad es que sí hay acusación por lado y lado. Es decir, las regulacionistas al final terminan siendo víctimas de acusaciones como: ustedes no hacen parte del feminismo, ustedes son parte del libre mercado, ustedes defienden el patriarcado, y por otro lado estamos viendo también la acusación contraria de que ustedes son unas feminazis, están en contra de los derechos de las mujeres, etcétera. Entonces esta sí es la realidad. Al final el video sí plantea la realidad, así sea una caricatura, la plantea. ¿O no cree usted eso? No, yo creo que no. De hecho, dentro del proceso que llevo yo, metiéndome como con cómo comunicamos los asuntos de género, digamos, que es en lo que estoy metida, lo que he pensado mucho en estos días es como que el feminismo no es la única explicación del mundo. Entonces, si yo reduzco una conversación que tiene implicaciones económicas y sociales muy fuertes a una conversación entre feminismos, pues estoy anulando muchísimas realidades. Por eso en mi video yo digo que la prostitución no es un asunto exclusivo del feminismo, y que si lo reducimos solo a feminismo, pues queda enfrascado en este tipo de disputas que no tienen ningún sentido y que sesgan muchísimo toda la conversación. Entonces, esa es otra de mis objeciones con el video. No porque me importe que caricaturicen a una radical o a una más flexible, a mí eso no me importa, en verdad no me importa. Y sé que eso es parte de la ampolla que levantó dentro de los feminismos existentes, pero para mí eso no es lo importante es que ese es un tema que le tiene que importar a toda la sociedad, que interpela a toda la sociedad, que interpela a los hombres en cómo entienden sus relaciones sexuales con las mujeres, cómo entienden su sexualidad, y también nos interpela a nosotras desde cómo entendemos nuestra sexualidad también. Entonces mi angustia, digamos, es que quede solo enfrascado en unas posturas de feminismo o no feminismo que en verdad se quedan muy cortas con respecto a la dimensión de esta situación, que es también histórica, ¿no? O sea, en serio, esto es como demasiado grande para encasillarlo solo ahí. Pero y permítame, Carolina, entonces preguntarle a Matilda, porque Matilda dice: yo cuando era activista, pues me di cuenta cómo la población trans, en su mayoría, no me acuerdo la cifra que usted dio, Matilda, 70-80%, había tenido que estar en explotación sexual o trabajo sexual, como se le quiera llamar. Y yo le pregunto, dentro de esas razones por las cuales la población trans termina en trabajo o explotación sexual, ¿son cuáles? Porque sí hemos visto que los colectivos trans han hecho un lobby muy importante y lo están haciendo. A mí me mandan mensajes constantemente sobre este tema diciendo: la prostitución hay que regularla, hay que generar unas reglas claras para que se pueda ejercer con total seguridad y libertad. Pero usted cuénteme qué encontró en por qué la población trans en su mayoría termina en la explotación sexual. Creo que ahí toca como hacer la diferencia, porque es diferente explotación sexual a trabajo sexual. Como que antes de responderte, creo que tenemos que diferenciar dos debates. Yo creo que lo que no está en debate es si el trabajo sexual es un derecho fundamental en Colombia. Lo es reconocido reiteradas veces por la Corte Constitucional. También está amparado bajo la libertad de que yo puedo hacer plata como quiera, y las únicas limitaciones pues tienen que ser legales porque haya daño a terceros, etcétera. Y que también la gente tiene derecho a tener sexo consentido, como quiera, desde que haya consentimiento. Eso, digamos, creo que hay unos derechos que creo que no podemos poner en debate, porque es como debatir en este momento si el matrimonio igualitario existe o no. Y la segunda parte, que yo también estoy de acuerdo con Carolán, creo que hay que problematizar más el debate, porque creo que este debate, que parece de polos opuestos, no ha dejado avanzar, ni ha dejado que las trabajadoras sexuales mejoren sus condiciones, porque cualquier cosa que se intenta hacer alarma, pánico, y lo que creo es que el enfoque de confundir explotación sexual con trabajo sexual, o de creer que hay que criminalizarlo,
el efecto en la práctica, por ejemplo, lo vemos con la alerta de la Procuraduría, puedo hablar de ese ejemplo concreto, genera una alerta por un delito, sabiendo que es algo lícito, a ellas les quitan los computadores, a mí me ponen demanda penal y además me mandan alerta de la Procuraduría. Ahora bien, si vamos a preguntar... Pero Matilda, ya que usted se mete en el tema de la Procuraduría, yo no quería tocar ese tema porque entiendo que usted es funcionario y estamos haciendo un debate distinto, pero la alerta de la Procuraduría es porque el Estado pues debe buscarle alternativas, y así lo ha dicho también la Corte Constitucional, a las mujeres que están en condición de vulnerabilidad, y en este caso pues son las mujeres que están siendo explotadas sexualmente. Y yo le digo explotadas sexualmente porque creo que en la mayoría de los casos quienes ejercen la prostitución están en esa condición. Creo que la minoría son las que la ejercen de manera libre. Y lo que decía la Procuraduría es porque se estaba entregando un computador para que siguieran ejerciendo la prostitución, solo que de manera virtual. ¿Por qué entregarles un computador para seguir ejerciendo la prostitución de manera virtual y no buscarle otras alternativas distintas a ellas? Ahí, o sea, ahí creo que tal vez hay algo de desinformación, porque si ustedes miran el proyecto desde que se planteó tiene 4 objetivos. El primero era generar un censo de trabajadoras sexuales, porque en medio de esta discusión y como del fervor que genera, ni siquiera sabemos dónde están, no sabemos con quién viven, qué necesitan, todo lo asumimos porque creemos desde alguna posición lo que otra persona piensa. Entonces lo primero que íbamos a hacer es un censo, que alcanzamos a censar 210. Lo segundo era, los computadores los prestaron para que ellas tomaran unos cursos, y era un requisito. Nosotros no dábamos los computadores si ellas no se comprometían a tomar el curso. Tercero, se convirtió en una medida de seguridad, porque, como repito, esto es un debate sobre criminalización. A nosotras nos dice la policía, ¿qué hacemos? Nosotras, para que no llegue la policía, porque además hay una sentencia de la Corte con una prohibición expresa a que se prohíba el trabajo sexual con policía o medios penales, decimos no, eso está prohibido constitucionalmente. Tenemos un proyecto que busca llevar formación a trabajadoras sexuales, porque no empezamos a medir desde ya lo que sabemos que están haciendo, y es que algunas se están virtualizando. Ahí, ¿qué nos salió del plan piloto? Es que de 9 que estaban en el piloto, 4 virtualizan el trabajo sexual, hacen en promedio entre 300 y 350 mil pesos, y ahí también el debate que yo tenía con el SENA cuando les quitan los computadores, si eso no era discriminación por el hecho de ser trabajadoras sexuales. Y me explico, yo en mi computador en este momento estoy haciendo una entrevista con ustedes. Si yo por la noche me consigo un novio, porque con el coronavirus y bioseguridad, pues es diferente, es más complicado tener amantes o novios, y decido hacerlo por computador. En este computador, ¿cuál es la diferencia? Entonces yo decía, ¿ustedes creen que los computadores los estudiantes no los utilizan para Facebook, para Tinder, para Instagram, para cualquier otra cosa que quieran hacer con ellos durante su fin de tiempo? Pero entonces a ustedes lo que les molesta es que ellas en su privacidad hagan webcam. Ahí sí encuentro como algo que no me cuadra. Entonces, primero, como para recordar que la virtualización surgió en el camino, y que empezamos a medirla, y de hecho la pregunta que le estamos haciendo en este momento a la Procuraduría, y que también es una invitación pues para Caroline, porque creo, pues como que me he sentido identificada con algunas cosas que ha dicho. Creo que el debate está truncado y no avanza, y a veces siento que la Corte Constitucional ya ha dicho unas cosas que estamos volviendo a debatir. Yo lo que le planteo a la Procuraduría es virtualizar, o sea, para yo saber, y es precisamente la pregunta que tú me estás haciendo, Camila. Yo le pregunto a la Procuraduría, la sentencia que ellos nos mandan es la del 2009, le decimos, ustedes cogen la sentencia, digamos, que tiene la interpretación más restrictiva de libertades en cuanto a trabajo sexual, pero creemos que en un debate en que las instituciones tenemos que ponernos de acuerdo en un momento histórico donde tenemos que superar las diferencias, yo le propongo, o sea, le digo, por favor, respóndame. La sentencia que usted dice, el Estado, además de dar otras oportunidades, tiene la obligación legítima de mejorar las condiciones de trabajo. Entonces yo les pregunto, si bien nuestro proyecto era únicamente, era en principio educación, y luego sí se convierte en temas de seguridad y salud pública cuando medimos la virtualización del trabajo sexual, yo les pregunto, quiero que me respondan por favor, porque no me queda claro si virtualizar el trabajo sexual entra dentro de la sentencia que ustedes nos mandan, que es mejorar las condiciones laborales de trabajadoras sexuales. Y les voy a poner un ejemplo muy simple.
Uno, muchas veces para impacto de salud pública, reparte condones a trabajadoras sexuales. ¿Por qué? Sí. Porque reduce los riesgos asociados. Entonces la pregunta es, ¿virtualizar es un delito, inducción a la prostitución, o virtualizar es reducir los impactos negativos? Es la primera pregunta que le hacemos a la Procuraduría, que por favor nos aclaren. Y al final hacemos una invitación, que es la que le quiero hacer también a Caroline. O sea, este debate está muy amplio, estamos en un momento urgente, porque no llegamos a una fórmula de ponernos de acuerdo sobre lo fundamental, y la fórmula la llamamos informalmente mejorar las condiciones laborales para las trabajadoras sexuales y sí, pero cuando nosotros para mujeres prostituidas. Las dos cuando nosotros, Matilda, permítame, yo la interrumpo, cuando nosotros, Matilda, decidimos hacer este programa, varias veces hemos tratado esta discusión sobre la abolición y la regulación de la prostitución, pues muchas mujeres que fueron explotadas sexualmente, que estuvieron en prostitución, hoy hacen parte de diferentes organizaciones que buscan y luchan por la abolición. Y siempre se nos dice, bueno, hable con aquella que estuvo en prostitución. Y aquí hay de lado y lado, y toda aquella que estuvo en prostitución y sale de la prostitución a ser activista por el abolicionismo, dice, la mayoría de las mujeres que están en prostitución no están porque quieren, y entraron ahí siendo menores de edad, y entraron en unas condiciones muy, muy complejas. Entonces, ahí cuando usted dice ponernos de acuerdo en lo fundamental, valdría la pena saber si estamos de acuerdo en eso también o no, o si se está de acuerdo en que la prostitución, quien decide de verdad, de manera autónoma, ejercerla, es la minoría de las personas que están en esa actividad. Pero de eso tenemos cifras o de dónde sacamos esa idea, porque digamos, yo creo que tenemos que hablar con cifras. Lo que también nos han mostrado los estudios, por ejemplo, en Asia, en diferentes lugares, es que cuando las trabajadoras sexuales tienen más derechos, hay menos violencia. Entonces también mi pregunta para ti es, listo, digamos que hay un montón de mujeres que están siendo explotadas. ¿No es mejor que el Estado esté ahí? ¿No es mejor que el Estado esté mejorando condiciones laborales, dando opciones? O sea, y por eso es que nosotras decimos, o sea, no nos vamos a poner de acuerdo, pero por favor, que eso no nos ate de manos. O sea, lo que a mí realmente me preocupa en un momento de pandemia global, de salud pública, es que el efecto práctico de la discusión es que les quitan los computadores y vuelven a la calle. Eso es un absurdo. O sea, yo digo, pongámonos de acuerdo. Sobre eso usted también menciona... Laborales. Perdón, Vivian. No, es que quiero darle la palabra a Caroline porque sobre eso Caroline hace una declaración en el video de crítica a las igualadas, sobre el tema del Estado dándole garantías a una mujer que está en prostitución, dándole garantías laborales a una mujer que está en prostitución, y qué tan factible es que eso se pueda llegar a dar. Yo ahí, o sea, es fantástico ver cómo uno colinda con muchas cosas en esta situación. Muchas de las cosas que Matilda dice me resuenan muchísimo, pero creo que tenemos que hacer como una diferenciación dentro de lo que podamos en este momento, y es que hay como un desfase entre la realidad y lo que todos queremos, digamos, frente a este tema. Todos quisiéramos como solucionarlo, pero mientras queremos solucionarlo ya está pasando a una velocidad tremenda, que ahí es donde me parece súper valiosa la iniciativa de Matilda con el tema de los computadores, por ejemplo, porque está sucediendo en COVID. O sea, mientras nosotros debatimos y pensamos mil cosas, hay un montón de mujeres que viven de lo del diario a través de servicios sexuales, y que viven de lo del diario y que encuentran una forma de seguir subsistiendo ahorita por la virtualidad. Entonces digamos que ahí entregamos una solución para algo que está pasando ahora mismo, y a mí eso me parece valioso. Sin embargo, el tema del Estado tomando cartas en el asunto, yo pienso que sí, el Estado tiene que buscar mejorar las condiciones laborales de todo el mundo, pero también el Estado tiene que procurar que mejoren las condiciones de elegir, que mejoren las posibilidades de elegir. Entonces, si el Estado tiene que elegir entre darte mejores condiciones para que sigas siendo prostituta o darte herramientas para que puedas decidir eventualmente dejar de ser prostituta, yo consideraría que es mucho más valioso invertir en esa otra posibilidad, porque algo que está pasando ahora mismo, volviendo al tema COVID, juntando las temporalidades, digamos, es que hay muchas trabajadoras sexuales que están intentando pasar la virtualidad, pero no pueden, porque no manejan las herramientas digitales, porque no tienen ese manejo digital. Y si me voy a alguien que de pronto sí esté haciendo webcamer con
digamos que independientemente, porque el tema de los estudios de webcam es otro tema aparte, ¿no? Digamos que es independiente y tiene su cámara, sus luces, su set, y lo hace de manera independiente, igual no tiene manejo de nociones financieras. Y entonces nunca logra entrar en una dinámica de ahorrar, de pronto modificar, ¿sí me entienden? O sea, es como realmente regular el trabajo solamente no está empoderando a estas mujeres. O sea, realmente hay una cantidad de recursos para elegir mejor, para potenciar mejor todas sus capacidades, que no se les están dando y que el Estado podría darlas, que el Estado tendría que ayudar a crear ese entorno más saludable, claro, digamos, porque el entorno de por sí ya es bastante insalubre, el entorno donde se realizan estas actividades. Sí, pero venga, estamos hablando de quien ejerce la prostitución, pero no hemos hablado de quien la contrata. Y en algunos países, en Suecia, no sé en qué otros países, en el pasado se ha intentado imponer un modelo. Creo que en Colombia en su momento, siendo congresista Clara Rojas, intentó impulsar un proyecto de ley para que se sancionara o se multara a quienes contratan servicios de prostitución, si se pueden llamar así. ¿Usted cree que ese debate ya está desgastado o que valdría la pena darle una mirada a ese tema? No, pues claramente yo creo que el debate no está desgastado, no está dado. El debate no se ha dado ni con todas las aristas ni con todas las informaciones. Y desde esa perspectiva, digamos, de girar la mirada sobre el cliente, digamos, pensando en la posibilidad como de regularlo como trabajo, ¿no? Como con todas las condiciones de un trabajo. Yo pensaba, por ejemplo, no sé, en el trabajo doméstico. El trabajo doméstico es un trabajo y está perfecto que uno lo haga, y dentro de lo que reglamenta el trabajo, no es solo lo que reglamente a la persona que lo está ejerciendo, sino también al posible empleador que abuse. Entonces, el tema aquí sería cómo regulamos a ese empleador que abusa. Porque es que un gran pero es que, aunque muchas mujeres quieren ejercer la prostitución súper independientemente, no logran hacerlo completamente independiente, porque por un lado hay que lidiar con el cliente, que varía mucho durante el día, durante el mes, durante el año. O sea, que el cliente como, digamos, como jefe o como contratante, digamos, es difícil agruparlo porque es un ser móvil. Y entonces lo que queda en esa seguidilla de jefe, digamos, por ponerlo en términos muy simples, sería como, ¿no?, como toda esta infraestructura de las whiskerías o de los pagadiarios, claro, o de los moteles. Esa estructura no se está mirando dentro de la posición de la regulación. Es como que es tan loco como que seguimos mirando mucho a la prostituta dentro de esa regulación. Entonces, listo, le damos RUT a ellas, tienen actividad económica y entonces van a pagar impuestos, etcétera, y digamos que eso sería parte de una lógica laboral, pero la otra parte es justamente esa. Entonces, ¿yo cómo regulo al que está contratando esos servicios? Yo tengo que girar mi mirada hacia el que está contratando esos servicios. Pero multar al cliente, ¿usted cree que regularía la prostitución o la aboliría? ¿O qué pasaría en Colombia si se llegase a ese escenario? ¿De multar a los clientes? Sí. Pues yo creo que es que justamente ese es el problema. Las reacciones no siempre son punitivas o como de cobros de plata. Es un tema de reglamentarlo. Y el otro gran problema que tenemos aquí es que el apoyo que tendría una prostituta para exigirle a un cliente es la policía, y la policía es igual o peor que el cliente. Entonces, por eso es que se vuelve un escenario tan complejo, porque entonces no hay quien haga cumplir lo que en el papel podría crearse. Uno de los temas complejos aquí es que, aunque se regulara completamente, de nuevo insisto, el entorno en el que se desarrolla la actividad es tan contaminado que no basta con reglamentarlo para decir que va a funcionar realmente. Pero Carolan, tomando en cuenta eso, hablando de la prostitución, ¿usted no cree que el prohibicionismo que hay detrás de esta posible regulación pueda provocar lo mismo que el prohibicionismo que hay, por ejemplo, frente a la droga? Al final es muy ingenuo no pensar que las personas van a dejar de ofrecer y demandar sexo. Pues es que lo que yo creo es que ese prohibicionismo ya existe y ya está pasando lo que pasa con las drogas. O sea, realmente toda esa censura frente al tema ya existe. Por más que digamos trabajo, la mujer que está trabajando como trabajadora sexual, es muy difícil que dé la cara porque ya tiene todo este peso encima de que está mal eso que hace. Y el que va a consumir prostitución también lo hace escondidas. Entonces,
Ya esa No, dinámica pero Caroline, eso es muy distinto, perdón, eso es muy distinto a tener al Estado persiguiendo y, digamos, metiéndole en un ordenamiento punitivo al cliente, porque ahí entonces, aunque las abolicionistas digan que ellas no están o no son prohibicionistas, al final lo que eso hace es prohibir la prostitución, porque nadie puede comprar sexo. Entonces, en esa medida, los poquitos derechos que las mujeres podrían llegar a tener bajo un marco regulatorio se desaparecerían en un escenario que es completamente utópico, porque al final va a seguir existiendo la compra y la venta de sexo. Claro, el gran problema es que parecen dos grandes utopías, ambos escenarios realmente. Sí. Pero pensando en las garantías que tú mencionas, yo creo que el prohibicionismo, si se implementara como tal, tendría que ir más hacia el cliente que hacia las prostitutas, digamos. Yo le quisiera preguntar a la secretaria González sobre los protocolos de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo lleva décadas mirando cómo establecer protocolos para evitar los abusos en los sitios de trabajo. Y en ese sentido, si se toma la prostitución como un trabajo y no como explotación, si se toma como un trabajo, ¿cómo establecer unos protocolos en que no haya abuso? Y segundo, pues cómo explicar algo que, pues si tomo una palabra que usted dijo ahora, unas palabras que dijo ahora, usted habló de mujeres prostituidas. Si usted habla de mujeres prostituidas, quiere decir que ellas no tomaron la decisión libremente para ejercer eso que es ese trabajo. Listo, entonces, pues yo creo que hay varios temas como que quisiera tocar. Lo primero es que yo también creo que aquí hay un debate sobre el deseo de las mujeres, o sea, ¿por qué es tan absolutamente inimaginable que una mujer le pueda gustar el sexo y que a una mujer le pueda gustar la plata? O sea, eso también quiero como tenerlo ahí, o sea, no, como que yo creo que tenemos que salirnos como del estereotipo de mujeres. Las mujeres somos seres humanos, somos luz, somos oscuridad, somos tan diversas, queremos diferentes cosas. Entonces creo que hay ciertos puntos de vista que no tenemos por qué eliminar por completo, o sea, decir es que ninguna quiere, pero entonces ahí también es como ya la propuesta concreta que le tenía también a Caroline y a la mesa, y es, en un momento en que estamos en una pandemia internacional, apostémosle a la siguiente fórmula. Es la siguiente: garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales. Pero Matilda, sobre ese punto, antes de que usted siga con su respuesta. He tratado de decir la fórmula 3 veces. Si quieres, déjame terminarla y seguimos para poder proponerles como el plan que tengo para ver si avanzamos en la discusión, que es la siguiente: garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales y generar opciones laborales para las mujeres prostituidas. Es decir, esto tiene en cuenta los dos mundos, es decir, si creemos que todas son explotadas, listo, invirtámosle a buscar opciones de laborales, pero hay unas que están ejerciendo el trabajo y que tenemos que mejorarles las condiciones. Aunque parezcan contradictorias, creo que es un deber ético ponernos de acuerdo en este momento para avanzar, porque creo que lo que me preocupa es la inacción, o sea, que una discusión no nos permita actuar. Yo creo que también hay algo como que no me cuadra del todo en el panel, y es como esos paneles solo de hombres hablando de aborto, o esos paneles solo de personas blancas hablando de racismo. Acá creo que estamos cayendo en lo mismo porque estamos suponiendo un montón de cosas sobre la comunidad. Yo lo que he intentado desde... ¿Cómo? Yo lo que he intentado es ir de la mano con el derecho y la comunidad. O sea, yo he cogido las sentencias de la Corte, me he sentado con las trabajadoras sexuales, les he dicho para dónde echamos, qué hacemos, y eso es lo que estoy diciendo, porque eso está mal. O sea, estamos Pero mire, Matilda, precisamente sobre ese diálogo con las mujeres en prostitución, ¿cuáles son esos derechos? Si ya vamos a hablar entonces de que queremos regularla y que tengan unos derechos laborales, y comparando con los mínimos, con el derecho laboral que tengo yo trabajando en radio, ¿cuáles son esos derechos laborales que deberían tener las mujeres que están en prostitución? Los mismos. Voy a poner un ejemplo de una sentencia de la Corte de una mujer que queda en embarazo y la casa de citas, o no sé cómo se dice, la despide, y la Corte, y ahí creo que llegamos como otra vez a ponernos de acuerdo sobre lo fundamental, porque dice, ella podría pedir el reintegro
pero nosotros consideramos que eso tal vez no es tan chévere, entonces démosles más opciones. Pero Matilda, ahí entramos en un punto, una casa de citas en Colombia está prohibido el proxenetismo. Usted como mujer, si toma la decisión de ejercer la prostitución, lo puede hacer, pero no es como que nadie a usted lo puede contratar en un burdel o en una casa de citas o donde sea para que ejerza la prostitución y que le paguen un sueldo y que si queda embarazada, entonces le den la licencia de maternidad por 4 meses. Por eso yo le pregunto, ¿cuáles son esos derechos laborales? No, por eso digo, el caso que llegó a la Corte es el mismo que tú dices, y la Corte dijo, sí le tiene que pagar y tiene todos los derechos laborales que tendría cualquier empleado en cualquier empleo a el de la casa de citas. ¿Y cuáles son ese de la licencia de maternidad? ¿Qué otros? Comparando, digamos, con lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, ¿cuáles son los derechos laborales que se están peleando para las mujeres en prostitución? Digamos, yo en este momento no me estoy peleando ningún derecho, yo en este momento voy a decir los de la Corte, los que tengo acá en este momento. Uno es que tenemos derecho todos los ciudadanos a ejercer una actividad económica, a escogerla libremente, a que siempre haya consentimiento a la hora de escogerla, que el Estado además tiene la obligación de respetar esa decisión libre que han tomado, que es un derecho a autodeterminarse sin intromisiones ni presiones de ninguna clase, un modelo de vida acorde con sus propios intereses, convicciones, inclinaciones y deseos, dice otra sentencia, otra que prohíbe expresamente la prohibición por parte de Matilda, pero usted ha hablado bastante de la libertad de escoger, y creo que ese es el quid del asunto, ahí está el debate, en la libertad. Pero entonces usted dice, pero ¿ustedes de dónde sacan las cifras de que las mujeres en Colombia no quieren ejercer la prostitución con la libre voluntad y el consentimiento de quererlo hacer? Pero la realidad en la práctica de un país como Colombia muestra muy evidente, y no hay que irse a estudios ni a estadísticas ni nada, que las mujeres no están en la libertad socioeconómica para escoger y que lo hacen por obligación y para poder subsistir. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que se debería hacer para garantizar en realidad que estas mujeres lo hagan en plena libertad? Porque es que si yo, que soy Valeria y soy privilegiadísima, hay muchas decisiones que tomo sin libertad de verdad, porque soy mujer y porque estoy bajo un mundo patriarcal. ¿Cómo se puede esperar que una prostituta en realidad tenga esa libertad, Matilda? Claro, pero entonces yo creo que ahí entramos, o sea, mejor dicho, ¿qué es lo que estamos cuestionando en este momento? Porque hay otro montón de trabajo. O sea, yo no estoy diciendo que eso no pase, es más, vi una cifra de la Comisión Interamericana donde por discriminación la mayoría de trabajadoras sexuales están en el trabajo sexual. Lo que pasa es que la lógica de criminalizarlo no funciona en la práctica porque nunca ha servido prohibirle tener sexo a la gente. Pero además, lo que creo es que ese debate sería más amplio. Por ejemplo, los mineros. Los mineros terminan con los pulmones llenos de cisne, lavar baños, o sea, hay un montón de profesiones de las cuales podríamos decir lo mismo, y sin embargo, ni sobre los mineros ni sobre las trabajadoras domésticas estamos cuestionando si eso es un trabajo digno, ni estamos cuestionando si deberían o no tener derechos. Entonces, yo no estoy sacando la complejidad socioeconómica del lado, estoy diciendo, tengamos un enfoque práctico, porque de las formas que podemos avanzar es como reconociendo que nadie en ningún momento tiene como todas las posibilidades. Y también creo que hay como un doble rasero para hablar de muchos trabajos que nadie quiere hacer, que pagan poquito, que no hay garantías. Entonces ampliemos el debate sobre todas las garantías laborales, pero no excepcionalizar, porque creo que ahí es el debate realmente sobre sexo. Yo creo que lo que molesta es el sexo. Pero no, Matilda, pero mire, fíjese que usted ahorita habló... No, Valeria, Valeria. Señora. Permítame, porque Matilda ha dicho que lo que molesta es el sexo constantemente y que no pensamos nosotros o algunas mujeres que las mujeres también pueden tener deseo sexual y que las mujeres también les puede gustar la plata. No, pues por supuesto que las mujeres tenemos deseo sexual y por supuesto que a las mujeres también les puede gustar la plata, ni más faltaba. La discusión no es el moralismo del sexo o no, sino las condiciones y lo que significa y lo que implica para las mujeres que están en prostitución. Usted me dice, las cifras no son reales de que la mayoría de las mujeres que están en prostitución entraron siendo menores de edad o están siendo explotadas o lo están haciendo por su condición de pobreza y que si hubieran podido elegir hubieran estado en otro tipo de actividad. Entonces, si usted conoce las cifras, Matilda, cuéntenos, porque tal vez usted está más informada que yo en ese sentido y tal vez entonces la mayoría de las mujeres que están en prostitución están porque les gusta y porque lo quieren hacer, porque el tema del deseo no creo que sea la discusión, porque al final cuando usted está en un intercambio con un hombre, el deseo de quien ejerce la prostitución es lo último que importa, porque usted básicamente su deseo no es el que importa, el deseo que importa es del que le paga. Claro, pero yo nunca he afirmado lo que tú estás diciendo. Lo que sí he dicho es que
tenemos que empezar a medirlo. Por eso es que el piloto de Manizales lo primero que hizo consenso. Entonces, ¿por qué hablo de cifras? Porque creo que es muy importante escuchar las voces de ellas, y creo que en muchas de las cosas que nosotros decimos, nadie puede, si puede, hay algo de prejuicio sobre lo que creemos que es el trabajo sexual. Entonces, por eso, repito, o sea, yo no estoy negando ninguna de las dos realidades. Yo creo que hay muchas, pues que por falta de oportunidades terminan ahí. Por eso digo, pongámonos de acuerdo en la fórmula: derechos para trabajadoras sexuales, mejorar sus condiciones, y para mujeres prostituidas, opciones laborales, que son aquellas que no lo hacen libremente. Y creo que es una forma de avanzar porque podemos ponernos de acuerdo. Entonces también quiero preguntarles qué les parece esa fórmula, pues, en este debate. Caroline, y justamente yo creo que pues puede responderle a Matilda qué le parece la fórmula, pero quiero que centremos también la discusión, porque usted empezó esta entrevista diciendo que usted estaba aproximándose mucho más a la vertiente abolicionista, que al final, le recuerdo a los oyentes, se basa en la persecución del hombre que compra por el sexo, o la persona que compre por sexo. Entonces, yo quiero saber, usted, bajo la premisa que hace Matilda, bajo un marco regulatorio de la prostitución, ¿usted qué piensa, si está mucho más cercana al abolicionismo al final, que es la persecución del hombre? Pues es que creo que hay, frente a lo que has dicho y frente a lo que dijo Matilda, hay varias cosas que quisiera resaltar. El tema del deseo. Claramente, el tema de que la mujer tenga deseo y que lo hacen porque le gusta y que cobra por tener placer, esa parte de la conversación sí está ahí, hay que asumirla, digamos, culturalmente está ahí. Pero creo que no es lo principal cuando queremos entrar a pensar si cómo regular la situación, cómo manejar la situación. Eso ya no es lo principal. Y digamos que para salir del paso de eso fácil, digamos, sí, a muchas mujeres les gusta, ok, pero es que los deseos no son derechos, y aparte los deseos de una parte no se vuelven como la realidad de una gran mayoría. Y ahí es donde entra todo el tema de lo que mencionaba Camila ahora, y es como toda esta realidad de la realidad social tan compleja en la que vivimos, que hace que uno pueda desear lo que en realidad no desea, porque está demasiado condicionado. Y ahí es donde para mí la conversación nos interpela a todos, igual que nos interpela con el tema de que la mujer quiere o no quiere, también nos interpela sobre el tema de cómo la mujer regula sus deseos. Porque si es dueña de sus deseos, pues cómo los regula. Y entonces, si es dueña de sus deseos, ¿por qué tiene que cobrarlos? ¿Por qué tiene que volverse un trabajo? Porque simplemente no va por ahí teniendo sexo libremente y ya. Porque se tiene que volver un trabajo. A mí me interpela desde ese lugar. Y de lo que decías tú, Valeria, ahorita sobre más ser una postura que sancione al hombre, es que me parece que esa es la vía que tenemos que abrir, porque es que no hemos mirado al hombre, no hemos mirado al consumidor, no hemos estigmatizado al consumidor. No es el consumidor de prostitución el que está en la mira normalmente. O sea, hemos mirado tanto a la mujer en esta situación, justamente en parte por lo que dice Matilda, de cuestionar el deseo y tal. Es como el deseo de la mujer es tan cuestionable que entonces toda la conversación se va hacia allá, y yo creo que hay que girar completamente la mirada hacia el consumidor, porque el consumidor es el que infringe o pasa por encima del consentimiento de una mujer que se autodenomina trabajadora sexual. Es ese el que le importa poco si son menores de edad, es ese al que no le importa si el concepto es trata o trabajadora, es ese el que se mete en unas redes de tráfico gigantes y que se mete aparte en grandes niveles de poder de trata. Entonces, para mí lo más valioso de esta postura abolicionista o de este énfasis de es que no me gusta la palabra perseguir, pero es miremos al consumidor, vámonos detrás de esa parte de la ecuación. Y de pero hecho, en este ya se nos... de pandemia, perdón. No, Perdón, claro, no, o sea, yo digo, adelante, en este Matilda. momento exacto de pandemia, o sea, listo, hablemos del consumidor, pero, o sea, miremos este caso exacto. A unas trabajadoras sexuales les quitan unos computadores que eran para estudiar porque también los usan para virtualizar. O sea, yo entiendo que esa discusión la podamos dar. Yo lo que realmente, pues, creo que necesitamos es que esos casos concretos de pandemia hoy en día, que inevitablemente, si no hay otra solución, van a empezar otra vez a salir a la calle. Entonces creo que es súper importante, de acuerdo con eso, pero digamos, en este momento en que sí nos podemos poner de acuerdo. Nos podemos poner de acuerdo en que las personas que son más tendientes al abolicionismo consideran que son muy importantes las oportunidades laborales. Estamos dispuestas como a generar ese consenso, pero también necesitamos que haya un consenso del otro lado, y es porque sí creo que puede haber algo de infantilización al decir que ninguna mujer jamás puede decidir cobrar por dinero. O sea, creo que las dos
las dos tienen que ser posibles porque las mujeres somos complejas y creo que la forma de avanzar es las dos realidades existen, démosle a estas oportunidades y a estas mejorémosle las condiciones en un momento de pandemia. Yo creo que las dos son posibles en este momento. Pues es una discusión muy interesante por las dos posturas y por eso las queríamos invitar precisamente a hablar de este tema por cuenta del debate que se generó en torno al video de las igualadas. Como estaba preguntando por cifras, Matilda, de Bogotá, no tengo las cifras del país, pero me mandan, por ejemplo, de la alcaldía de Bogotá, que en ese censo que hicieron a las mujeres en prostitución, le dijeron en ese censo el 92.4% que están allí, la razón por la cual están allí es por una necesidad económica y que se saldrían de esa actividad si pudieran, si no tuvieran esa necesidad. Me mandan acá de la Procuraduría unas cifras que entre el 85 y el 95% de las mujeres en prostitución fueron abusadas sexualmente en su infancia o en la adolescencia, que el 61% ha sido atacada físicamente, entiéndase, lacerada, golpeada, mutilada por los clientes, es decir, los que pagan por la prostitución. Esto según las cifras en Bogotá de la Secretaría de Integración Social, como para que podamos tener unos números al respecto, ya que estábamos hablando tanto de esas cifras. Se nos acaba el tiempo, pero les agradezco a las dos enormemente porque creo que esta es una discusión que tendremos que seguir dando mucho tiempo. Matilda González, secretaria de la Mujer y de Equidad de Género de Manizales, mil gracias por estar aquí con nosotros en Mañanas Blue. Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación, me parece muy importante esta discusión y también creo que los términos en los que se dio estuvo muy chévere, entonces de verdad gracias por abrir este espacio para este tema, Camila, y el resto de la mesa. Un saludo especial. Bueno, y despedir también a Carolán. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue. Espero que pues esta conversación abra paso, digamos, a un debate en realidad donde las dos posturas puedan lograr lo que a todos queremos acá, que es la dignidad de las mujeres y sus plenos derechos. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Quería dejar, antes de irme, como cuota ahí, me parecería muy valioso poder tener estas conversaciones con las trabajadoras sexuales que se están organizando. Yo dentro de los lives que hice hablé con Carolina Calle de Calle 7 Colombia, que es una organización de ellas, para ellas, de entre ellas y que en pandemia están resolviendo cosas, y es una mirada que es fundamental en esto y que normalmente es la mirada que no llega a estas mesas. Entonces solo lo dejo ahí, si pudieran generar una conversación como con las trabajadoras. Carolán, mil gracias por estar aquí participando. Es la 1:02 p.m, nos pasamos un poquito, llegamos hasta aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con todas las noticias de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. A ustedes un feliz fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes a las 10:30 a.m. A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño.